Ella estaba sentada temblando en la sala de conciertos vacía, con los dedos estremecidos sobre las teclas del piano, hasta que un empresario millonario entró y se quedó paralizado al darse cuenta de que la melodía que ella tocaba era una que no había escuchado desde la noche en que su esposa murió. La noche era terriblemente fría, de esas que parecen atravesar todas las capas de ropa y asentarse en lo más profundo de los huesos. El pequeño cuerpo de Emma temblaba mientras permanecía de pie junto a las enormes puertas de vidrio de la sala de conciertos, su aliento formando pequeñas nubes que desaparecían en la oscuridad. El resplandor de las arañas de cristal en el interior se derramaba débilmente sobre los escalones cubiertos de nieve, iluminando sus zapatillas sucias y el borde deshilachado de sus jeans. Había estado allí parada durante lo que le pareció una eternidad, observando cómo la gente con abrigos elegantes y zapatos relucientes entraba y salía riendo, sosteniendo programas con las mejillas sonrojadas por el vino y el calor. Nadie la miró 2 veces. Cuando los últimos invitados desaparecieron en la noche, por fin reunió el valor suficiente para empujar la puerta lo justo para deslizarse adentro. El calor la envolvió como una ola suave, y por un momento se olvidó de respirar. Su suéter naranja empapado se le pegaba a los hombros, pero el aire olía a cera para madera y a música, y se sentía como en casa, al menos como aquella que solía tener antes de que su madre enfermara. Caminó de puntillas por el ancho pasillo de mármol, temerosa de ser descubierta. El gran salón estaba casi vacío, ahora los aplausos hacía tiempo que habían cesado, y los músicos se habían marchado. Solo unos pocos trabajadores recogían programas de los asientos, y entonces, en el centro del escenario bajo un único foco tenue, lo vio. Un piano negro brillante cuya superficie reflejaba la luz débil como un espejo. Emma se quedó inmóvil. Su corazón empezó a latir más rápido, y sus labios se entreabrieron ligeramente mientras susurraba la palabra que su madre solía decir cada vez que tocaba su viejo teclado magia. Recordó haber estado sentada en el regazo de su madre, sus pequeñas manos guiadas por dedos suaves que presionaban las teclas. Su madre solía tararear dulcemente mientras le enseñaba, prometiéndole que la música podía mantener alejadas incluso las noches más frías. Eso fue antes de que comenzaran los ataques de tos, antes del hospital, antes de que Emma se quedara sola, con esa melodía resonando en su cabeza. Sus pasos eran lentos, cautelosos mientras se acercaba al escenario. Cada crujido del piso sonaba ensordecedor para sus oídos, pero la sala no parecía importarle. El piano se alzaba cada vez más imponente a medida que se acercaba, elegante y majestuoso, como algo que pertenecía a otro mundo, un mundo donde la gente no se congelaba afuera ni pasaba hambre. Dudó, los dedos le temblaban a los costados, y luego con cuidado subió al escenario. El asiento le pareció demasiado alto, las teclas demasiado pesadas, pero aún así, presionó una. Un sonido resonó cálido, puro y tan vivo que su pecho dolió. Era el sonido del hogar. Presionó otra tecla y luego otra, y lentamente, sin darse cuenta siquiera, Emma comenzó a tocar. La melodía era suave, frágil, al principio como un recuerdo que temía romper. Pero a medida que continuaba, se hizo más fuerte, envolviendo la sala vacía en algo que no era solo música. Era anhelo, tristeza, amor, todo lo que no había dicho desde el día en que su madre cerró los ojos por última vez. No se dio cuenta de las lágrimas que se deslizaban por sus mejillas mientras tocaba. Su cuerpo dejó de temblar. Su respiración se volvió uniforme y durante unos minutos, el mundo volvió a ser bondadoso. Ya no era una huérfana sola y congelada sentada en la oscuridad. Era una música igual que su madre, llenando el silencio con algo hermoso. Cuando la última nota se desvaneció, permaneció suspendida en el aire más tiempo del que debía, como si la propia sala no quisiera dejarla ir. Emma permaneció inmóvil con sus pequeñas manos apoyadas sobre las teclas, la cabeza inclinada. Fue entonces cuando una voz tranquila resonó desde el fondo del salón. «Esa melodía», dijo el hombre suavemente, casi para sí mismo. Ella se giró sobresaltada y sus grandes ojos azules se encontraron con la figura alta que estaba de pie en el pasillo.
Iba vestido con un traje azul oscuro, su rostro medio iluminado por la luz tenue. Y aunque parecía tranquilo, había algo roto en su expresión, algo que reflejaba su propio dolor. Emma se paralizó sin saber si debía correr o disculparse, pero antes de que pudiera hablar, él añadió con voz temblorosa: ¿Dónde aprendiste eso? Emma tragó saliva con dificultad, la garganta seca, y susurró: Mi mamá me enseñó. El hombre dio un paso lento hacia adelante, sus ojos sin apartarse de su rostro, como si estuviera mirando a un fantasma. ¿Cómo te llamas?, preguntó con un tono más suave. Emma respondió ella casi en un susurro. Durante un largo momento ninguno habló. El único sonido era el leve zumbido del sistema de calefacción y el suave golpeteo de la nieve derretida que caía de sus zapatos. Luego, con una voz que parecía llevar tanto asombro como tristeza, él dijo: «Tocas como ella». Pero no terminó la frase. No dijo quién era ella. Y Emma no preguntó. No sabía que ese hombre, Alexander Reed, uno de los más ricos y solitarios de la ciudad, acababa de escuchar una melodía que creía que nunca volvería a oír, la que su difunta esposa había compuesto años atrás. Y aunque Emma no podía saberlo en ese momento, aquel instante, una noche helada, un piano prestado y una melodía del pasado cambiaría sus vidas para siempre. Alexander permaneció allí durante mucho tiempo, incapaz de moverse, como si la melodía aún resonara dentro de él, incluso después de haberse desvanecido en el silencio. La niña permanecía inmóvil junto al piano, mirándolo con sus grandes ojos azules, sus pequeñas manos aún apoyadas sobre las teclas, sin saber si había hecho algo mal. El sonido del sistema de calefacción y el viento distante afuera eran los únicos ruidos que llenaban la sala. Alexander dio finalmente un paso lento hacia adelante, sus zapatos resonando suavemente sobre el suelo, y dijo en voz baja, casi para sí mismo, que no había escuchado esa canción en años. Emma no respondió. Volvía a temblar. El calor de la sala ya no bastaba para alejar el frío del miedo. Pensó que quizá él llamaría a alguien para echarla, o peor aún le diría que no tenía derecho a estar allí. En cambio, el hombre se agachó junto al escenario, y sus ojos se suavizaron al preguntarle si tenía frío. La pregunta la tomó por sorpresa, y ella asintió en silencio. Sin decir una palabra más, él se quitó el abrigo y se lo ofreció. Era demasiado grande para ella, pero cuando se lo envolvió alrededor del cuerpo, sintió que era como un abrazo que no había recibido en mucho tiempo. Le preguntó dónde vivía, y su voz salió pequeña diciendo que se quedaba en algún lugar cerca de la estación, lo cual en realidad significaba en ningún lugar. Él frunció el ceño, comprendiendo que la niña frente a él no podía tener más de 7 años, sola en una noche de invierno tocando piezas de piano en una sala vacía. Le preguntó si tenía hambre, y cuando ella dudó en responder, le dijo que iba a conseguirle comida dijera lo que dijera. Eso la hizo sonreír por primera vez, una sonrisa débil y fugaz, pero que pareció derretir algo dentro de él. Salieron juntos, las grandes puertas del auditorio cerrándose tras ellos, dejando la oscuridad y el frío afuera. La nieve caía con más fuerza, ahora los copos se posaban suavemente sobre su cabello. Y mientras caminaban hacia el café al otro lado de la calle, ella aferró con fuerza el borde de su abrigo, como si temiera que él pudiera desaparecer. Dentro del pequeño café, el calor los envolvió de nuevo, y el aroma de café y pasteles llenó el aire. Alexander pidió sopa y chocolate caliente para ella, ignorando sus suaves protestas de que no tenía dinero. Cuando llegó la comida, ella comió despacio, con cuidado, como si fuera algo precioso, que podría desvanecerse en cualquier momento. Él no la apuró. Solo se quedó allí observando, tratando de entender por qué no podía simplemente marcharse. Había algo en la presencia de la niña que removía viejos recuerdos dolorosos de aquellas noches en que había escuchado a su esposa tocar el piano mientras él fingía trabajar, de las risas que solían llenar su hogar antes de que se volviera silencioso. Se dio cuenta de que por primera vez en años no estaba pensando en reuniones, inversores o plazos. Solo estaba allí en un pequeño café mirando a una niña calentar sus manos alrededor de una taza de cacao. Cuando Emma terminó, levantó la vista tímidamente y susurró un suave gracias. Alexander sonrió débilmente y le dijo que no necesitaba agradecerle,
pero ella insistió diciendo que su madre siempre le había enseñado a dar las gracias cuando alguien era amable. Esas palabras lo golpearon con más fuerza de la que ella podría imaginar. Él le preguntó por su madre, y Emma le contó sin entrar en demasiados detalles que solía tocar el piano, que vivían en un pequeño apartamento lleno de música, que un día enfermó, y la música se detuvo. Los ojos de Emma brillaron, pero no lloró. En cambio, dijo que su madre le había dicho que siguiera tocando sin importar qué, porque la música era como la luz, siempre encontraba un camino incluso en la oscuridad. Alexander sintió un nudo en la garganta. Quiso decirle que entendía que él también había perdido a alguien, que alguna vez creyó que la música nunca volvería a sonar igual, pero no lo hizo. Solo dijo que su madre debía de haber sido una persona maravillosa. Emma asintió con orgullo, diciendo que lo era. Se quedaron así por un rato en el murmullo tranquilo del café. Dos personas que habían perdido algo y se habían encontrado por accidente. Cuando llegó la hora de irse, ella lo miró con nerviosismo y le preguntó si se metería en problemas por ayudarla. Él rió suavemente y dijo que no creía que nadie pudiera meterse en problemas por ser amable. La acompañó de regreso al orfanato que ella había mencionado cerca de la estación. Las calles estaban vacías y el aire tenía esa quietud que solo existe en las noches de invierno. Cuando llegaron al edificio pequeño y deteriorado, ella se detuvo y se volvió hacia él, sosteniendo su abrigo alrededor de sí misma. ¿Puedo venir a tocar el piano otra vez?, preguntó en voz baja. Él la miró, observando su delgada silueta y sus ojos llenos de esperanza, y asintió. Cuando quieras, dijo. Ella sonrió de nuevo, esta vez con una sonrisa verdadera, y corrió escaleras arriba, desapareciendo por la puerta. Alexander se quedó allí un momento mirándola, mientras se alejaba, sintiendo algo desconocido que crecía en su pecho. No era lástima ni caridad. Era calidez del tipo que no viene del café ni de los abrigos, sino de darse cuenta de que tal vez, solo tal vez, la vida le estaba dando una segunda oportunidad de sentir algo hermoso otra vez. Cuando finalmente se dio la vuelta para marcharse, las luces de la calle brillaban suavemente a través de la nieve que caía, y levantó la vista hacia la sala de conciertos al otro lado de la calle. Durante años había asociado ese lugar con la pérdida, con un recuerdo que no podía soportar revivir. Pero ahora pensó en una pequeña niña con un abrigo enorme, sus pequeñas manos moviéndose sobre las teclas con amor y valentía. Por primera vez desde la muerte de su esposa, Alexander sonrió para sí mismo y susurró: gracias, como si ella, donde quiera que estuviera, le hubiera enviado a Emma esa noche. A la mañana siguiente, Alexander no pudo apartar de su mente la imagen de la niña. Intentó concentrarse en su trabajo, en la interminable sucesión de reuniones e informes que lo esperaban en su escritorio. Pero cada vez que miraba un documento, el pequeño rostro de Emma aparecía en sus pensamientos. Aquellos ojos azules brillantes, llenos de tristeza y de una extraña fuerza silenciosa, no dejaban de aparecer en su mente. Su asistente notó que parecía distraído y le preguntó si se sentía bien, pero él lo despachó con una excusa, diciendo que no había dormido bien. En realidad no era el insomnio lo que lo mantenía despierto, sino el sonido de la melodía que ella había tocado. Esa música se había filtrado en sus sueños, la misma que su difunta esposa solía tocar en las noches tranquilas, cuando su mundo aún se sentía completo. Esa conexión lo inquietaba y lo reconfortaba al mismo tiempo, y hacia el mediodía se encontró a sí mismo de pie frente a la sala de conciertos, nuevamente sin estar seguro de por qué había ido allí. El viento frío cruzaba la calle cortante, y la gente pasaba apresurada, pero él se quedó quieto mirando el majestuoso edificio como si buscara respuestas en su silenciosa fachada. Dentro, el equipo del escenario preparaba la siguiente presentación, y Alexander caminó entre las filas de asientos, sus pasos resonando suavemente sobre el suelo. Se detuvo cerca del piano, pasando los dedos con cuidado por su superficie pulida, recordando a la pequeña niña sentada allí la noche anterior. Preguntó al personal por ella, describiéndola lo mejor que pudo, pero todos se encogieron de hombros, y dijeron que a veces los niños se colaban para calentarse durante el invierno. Nadie sabía su nombre ni de dónde venía. Aquello lo frustró más de lo que esperaba.
Siempre había sido un hombre capaz de encontrar cualquier cosa que se propusiera, pero este pequeño misterio lo dejaba intranquilo. Llamó a uno de sus jefes de seguridad, un hombre de confianza, y le pidió que investigara discretamente los orfanatos cercanos a la estación de tren. Se dijo a sí mismo que solo quería asegurarse de que la niña estuviera a salvo, pero en el fondo, sabía que era algo más. Había algo en ella que había despertado en su corazón una vieja herida, una sensación de responsabilidad que no comprendía del todo. Más tarde, al caer la noche, cuando las luces de la ciudad empezaban a titilar y la nieve volvía a caer, el chofer de Alexander se detuvo frente al viejo orfanato de ladrillo que Emma había mencionado. Era más pequeño de lo que imaginaba, con la pintura descascarada y las ventanas agrietadas. Incluso desde afuera podía sentir la desolación del lugar. La verja chirrió cuando la empujó para abrirla, y el ruido llamó la atención de la directora, una mujer cansada, con un cardigan gastado, que lo recibió con desconfianza, hasta que se dio cuenta de quién era. Entonces lo invitó a pasar su tono, cambiando de inmediato al reconocer su nombre, aunque él notó la vergüenza en sus ojos cuando miró alrededor. El edificio estaba frío, la ropa de los niños era delgada, y el aire olía a humedad. Le preguntó por Emma, y la mujer asintió lentamente, diciendo que la niña era callada, diferente de las demás, que siempre se escapaba para tocar pianos imaginarios o tararear melodías para sí misma. Le contó que la madre de Emma había muerto de una enfermedad el año anterior, y que nadie había ido jamás a visitarla. La mandíbula de Alexander se tensó mientras escuchaba, y la imagen de aquella niña frágil tocando en la oscuridad se volvía más dolorosa con cada palabra. Preguntó si podía verla, pero la cuidadora vaciló diciendo que probablemente ya estaría dormida. Aún así, cuando él insistió, accedió a llamarla. Unos minutos después, pequeños pasos resonaron por el pasillo y Emma apareció frotándose los ojos y abrazando una manta raída. Cuando lo vio de pie allí, su rostro se iluminó de reconocimiento. «Volviste», dijo suavemente, su voz llena de sorpresa y felicidad. Alexander sonrió y respondió que había querido asegurarse de que estuviera bien. Ella asintió y le dijo que sí, aunque él pudo ver sus labios temblando ligeramente por el frío. Se arrodilló para quedar a su altura y le preguntó si había comido. Ella se encogió de hombros y dijo que habían tenido sopa, lo que probablemente significaba muy poca cosa. Sin pensarlo, él se quitó los guantes y los colocó suavemente sobre sus pequeñas manos, diciéndole que estaban demasiado frías para una pianista. Ella rió bajito, un sonido leve y puro, y por un instante el lúgubre orfanato no pareció tan oscuro. Antes de irse, le prometió que podía ir al auditorio siempre que quisiera a tocar el piano. Sus ojos se agrandaron incrédulos. ¿De verdad?, preguntó casi en un susurro, y él asintió. «¿De verdad?» «El piano te está esperando». Ella sonrió tímidamente, murmuró gracias otra vez, y corrió por el pasillo, su manta ondeando detrás de ella como una pequeña capa. Al salir, el viento helado volvió a golpearlo, pero ya no se sentía tan cortante. Por primera vez en mucho tiempo tuvo la sensación de que algo en su vida estaba cambiando, como si una puerta que había cerrado años atrás empezara a abrirse de nuevo. Esa noche, de regreso en su apartamento, caminó por las habitaciones silenciosas, llenas de arte caro y soledad. El gran piano de su sala permanecía intacto, cubierto por una fina capa de polvo. Se sentó en el banco y levantó la tapa presionando una sola tecla. La nota resonó suavemente, solitaria y hueca. Cerró los ojos e imaginó las pequeñas manos de Emma tocando ese mismo instrumento, su música, llenando el vacío con algo cálido y vivo. Entonces comprendió que no había escuchado realmente música desde la muerte de su esposa. El silencio que había elegido como protección se había convertido en una prisión. Ahora, de alguna manera, la melodía de una niña había agrietado los muros de esa prisión. Susurró su nombre para sí mismo, Emma, y el sonido permaneció flotando en el apartamento silencioso como una promesa. Por primera vez en años, Alexander no se sirvió una copa ni tomó su teléfono. En cambio, se sentó al piano, cerró los ojos y tocó. La melodía salió incierta y regular, pero fue suficiente para hacerlo sentir vivo otra vez.
El fin de semana siguiente, Alexander se encontró esperando en la sala de conciertos más temprano de lo habitual. El aire invernal tenía una quietud pesada, y la luz del sol apenas tocaba las ventanas heladas, pero la idea de que Emma pudiera regresar ese día le provocaba una extraña sensación de expectación. Había dispuesto que el auditorio permaneciera abierto, pidió al conserje que se quedara hasta tarde, e incluso ordenó afinar el piano aunque no admitía del todo por qué lo hacía. Parte de él dudaba que ella volviera. Al fin y al cabo, las promesas hechas a los niños solían tener poco peso en el mundo de los adultos. Pero otra parte, la que no escuchaba desde hacía años, esperaba que sí lo hiciera. Pasó las primeras horas de la tarde sentado en una de las últimas filas, revisando propuestas de negocios que apenas leía su mente, vagando constantemente hacia aquella pequeña figura, con el abrigo enorme que había conocido la semana anterior. Cuando por fin oyó el leve chirrido de la puerta y unos pasos suaves resonando por el pasillo, levantó la vista y allí estaba ella. Emma. Su cabello rubio despeinado por el viento, las mejillas sonrojadas por el frío, y en las manos un pequeño pañuelo que parecía haber sido tejido hacía mucho por alguien que la había amado. Se quedó dudando en la entrada sin saber si tenía permitido entrar, hasta que él sonrió y le hizo una seña para que se acercara. Sus pasos fueron cautelosos, sus zapatos chirriando débilmente sobre el piso pulido. Llevaba un cuaderno pequeño entre las manos, algo que probablemente había encontrado en el orfanato, con las páginas arrugadas y las esquinas rotas. «Volviste», dijo él con suavidad, y ella asintió con una leve sonrisa. «Dijiste que podía». Su voz era tímida, pero también había en ella un toque de orgullo, como si hubiera cumplido una promesa. Él le dijo medio en broma que no pensó que se lo tomaría tan en serio. Ella inclinó la cabeza y respondió: «Cuando los adultos mienten, normalmente lo sé». Aquella honestidad lo hizo reír en silencio, aunque sus palabras llevaban una punzada de tristeza, el reflejo de cuántas veces debió haber sido decepcionada antes. Le preguntó si quería tocar otra vez, y sus ojos se iluminaron al instante. La condujo hasta el piano observando cómo ella limpiaba con cuidado el polvo de la tapa antes de sentarse. Sus pequeños dedos flotaron sobre las teclas por un momento antes de comenzar a tocar. El sonido llenó la vasta sala como la luz que se cuela por las grietas de un muro viejo. No era perfecto. Algunas notas llegaban demasiado pronto, otras demasiado suaves. Pero había algo en su música que ningún pianista profesional podría reproducir. Era cruda, pura y dolorosamente viva. Alexander cerró los ojos dejando que la melodía lo llevara a un lugar al que no se había atrevido a volver en años. Vio destellos de su esposa, la forma en que se inclinaba sobre el piano, tarareando suavemente, mientras componía su risa flotando por la casa como un rayo de sol. La melodía de Emma no era la misma que su esposa solía tocar, pero había en su ritmo una emoción que reflejaba esa misma dulzura melancólica. Cuando terminó, ella levantó la mirada esperanzada, buscando en su rostro alguna señal de aprobación. Él no pudo hablar por un momento, temeroso de que su voz delatara la emoción que le apretaba el pecho. En lugar de eso, aplaudió despacio con sinceridad y dijo: «Fue hermoso, Emma. ¿La compusiste tú?» Ella asintió tímidamente. «Lo intenté. Recuerdo cómo tocaba mi mamá, pero a veces olvido algunas partes, así que invento nuevas». Él sonrió dándose cuenta de lo parecida que sonaba a la mujer que había amado, quien solía decir que la música debía estar viva, cambiar, como cambia el corazón. Le preguntó si quería aprender más, si le gustaría recibir clases, y sus ojos se abrieron como si le hubiera ofrecido el mundo. «Pero no puedo pagar», dijo rápido bajando la mirada. Él negó con la cabeza. «No tienes que hacerlo. Solo quiero escucharte tocar». Durante las siguientes horas el tiempo pareció desaparecer. Le enseñó cómo mantener los dedos más ligeros sobre las teclas, cómo seguir el ritmo con la respiración, y aunque sus pequeñas manos tropezaban a veces, su determinación era asombrosa. Absorbía cada consejo como si hubiera esperado toda su vida a que alguien le enseñara. Entre canción y canción, hablaba en voz baja con cuidado, contándole sobre las nanas de su madre, sobre cómo los otros niños se burlaban de ella por hablar con personas imaginarias,
cuando fingía tocar un piano invisible sobre las noches en que se quedaba mirando por la ventana, escuchando el murmullo de la ciudad, y preguntándose cómo habría sido su vida si su madre hubiera vivido más tiempo. Alexander la escuchaba no como un empresario acostumbrado a controlar todo, sino simplemente como un ser humano. Cuanto más hablaba ella, más sentía él que las aristas duras de su vida se suavizaban. Cuando la luz del día comenzó a desvanecerse y la penumbra tiñó el salón, se dio cuenta de que llevaban horas allí. La sala estaba tranquila y tenue, los últimos rayos de sol reflejándose en la tapa del piano como oro líquido. Emma bostezó frotándose los ojos, y él notó lo cansada que se veía. Le preguntó si alguien se preocuparía por su tardanza, y ella negó con la cabeza diciendo que en el orfanato nadie notaba si uno desaparecía por unas horas. Aquello le apretó el pecho. No supo qué lo impulsó, pero antes de detenerse a pensarlo, le ofreció llevarla de regreso en coche. Su rostro se iluminó de gratitud, aunque vaciló como si no estuviera segura de poder confiar tanto en él. Él la tranquilizó con suavidad, y cuando salieron al aire frío de la noche, ella deslizó su pequeña mano en la suya sin pensarlo. En el coche, Emma apoyó la frente contra la ventana observando cómo las luces de la ciudad se desdibujaban al pasar. Alexander alcanzó a ver reflejos de su rostro en el cristal pequeña frágil, y sin embargo llena de algo que no podía romperse. Cuando llegaron al orfanato, ella se volvió hacia él y susurró: «Gracias por dejarme tocar». Él sonrió y respondió: «Gracias a ti por recordarme cómo suena la música». Ella rió suavemente ante eso y corrió hacia la verja deteniéndose un instante para saludar con la mano antes de desaparecer dentro. Alexander permaneció allí un largo rato mirando el edificio. Sintió un dolor profundo en el pecho, pero no era el tipo de dolor que destruye, sino el que sana despacio recordándote que el corazón todavía puede sentir. Aquella noche, por primera vez en años, no se acostó pensando en la pérdida. Pensó en una pequeña niña con música en el alma y en un futuro que aún no sabía que estaba a punto de cambiar para siempre. En los días que siguieron, Alexander notó que su rutina cambiaba en formas silenciosas casi imperceptibles. Seguía yendo a la oficina cada mañana, asistía a reuniones, firmaba documentos y daba órdenes. Pero algo dentro de él había cambiado. Las salas de conferencias estériles, los números interminables parpadeando en las pantallas y las conversaciones vacías de los directivos le parecían ahora extrañamente huecas. Cada vez que veía el piano en su ático, o escuchaba a lo lejos alguna melodía en la calle, su mente regresaba a Emma. No entendía por qué aquella pequeña había ocupado un lugar tan firme en sus pensamientos, pero cuanto más trataba de resistirlo, más fuerte crecía. Una noche, al volver a casa tras otro largo día, se encontró sentado frente a su piano tocando una melodía mitad recordada, mitad inventada, algo entre la canción favorita de su esposa y la que Emma había tocado en el auditorio. Era desigual e imperfecta, pero llenaba el vacío de su hogar con algo humano otra vez. Comenzó a visitar la sala de conciertos con más frecuencia fingiendo que era por motivos de trabajo. El personal pronto aprendió a no preguntar por qué su director general se sentaba a veces durante horas en el salón vacío, escuchando el eco débil de la risa de una niña en su memoria. Y entonces, una mañana de sábado, Emma volvió a aparecer con el mismo abrigo enorme y sosteniendo su cuaderno desgastado. Corrió hacia él en cuanto lo vio, su rostro iluminado con la alegría pura y desarmada que solo un niño puede mostrar. Le dijo que había terminado de escribir una nueva canción y quería mostrársela. Alexander rió fingiendo ser estricto y le dijo que esperaba que la tocara perfectamente. Ella asintió con seriedad, se subió al banco del piano y comenzó. Su música era sencilla, pero había una confianza creciente en la forma en que sus dedos se movían sobre las teclas. La melodía era más suave esta vez, más tierna, pero llena de calidez. Cuando terminó, Alexander se dio cuenta de que tenía los ojos húmedos. Desvió la mirada avergonzado y ella lo notó, pero no dijo nada. En cambio, sonrió con esa sonrisa comprensiva que la hacía parecer mayor de lo que era. Después,
Se sentaron juntos cerca de los escalones del escenario, compartiendo unas galletas que ella había traído envueltas en papel. Él le preguntó cómo estaban las cosas en el orfanato, y ella dudó antes de responder. Dijo en voz baja que estaban bien, pero sus ojos decían lo contrario. Con un poco de ánimo confesó que una de las cuidadoras la había regañado por perder el tiempo con esas tonterías del piano, y que algunos de los niños mayores se burlaban de ella por soñar con cosas que nunca tendría. Alexander apretó la mandíbula conteniendo el impulso de marchar hasta allí y exigir un cambio, pero sabía que la ira solo la haría sentirse más pequeña. En su lugar, le dijo que los sueños nunca eran una pérdida de tiempo, que algunas personas simplemente olvidaban cómo creer en ellos porque el mundo las había cansado. Le aseguró que su madre estaría orgullosa de ella por no rendirse. Al mencionar a su madre, Emma se quedó en silencio por un momento. Luego susurró Toko para que ella no desaparezca. Esas palabras lo golpearon más fuerte de lo que esperaba. Realmente la miró, y vio no solo a una niña, sino el reflejo de todo lo que había perdido y enterrado, bajo años de trabajo y silencio. En ese momento decidió que ella nunca más tendría que tocar solo para sobrevivir. No sabía exactamente cómo, pero sí que quería darle algo mejor. Durante las semanas siguientes empezó a hacer planes. En silencio, discretamente contactó con un amigo que dirigía una prestigiosa fundación musical y le preguntó por becas para jóvenes talentos. El amigo se rió al principio diciendo que no solían aceptar postulantes tan pequeños. Pero cuando Alexander insistió y le envió una grabación de Emma tocando que había hecho una noche, el tono cambió de inmediato. «Tiene un don», dijo su amigo. «Toca con emoción, no con técnica. Pero eso no se enseña». Alexander sonrió levemente sintiendo un orgullo inesperado. Visitó de nuevo el orfanato esa semana, esta vez sin avisar. Los niños se detuvieron a mirarlo mientras su coche se detenía frente al edificio, y la cuidadora corrió hasta la puerta nerviosa. Él pidió ver a Emma, y cuando apareció la confusión cruzó su rostro antes de transformarse en felicidad. Se arrodilló frente a ella y le dijo: «¿Te gustaría ir a una verdadera escuela de música?». Por un momento ella solo parpadeó como si no hubiera entendido. Luego negó con la cabeza rápidamente diciendo que no podía, que no era lo suficientemente buena, que no tenía dinero, y que debía ayudar en el orfanato. Él sonrió con ternura y le dijo que nada de eso importaba, que lo único que debía hacer era tocar. Le explicó que había hablado con algunas personas que querían conocerla, y que él se encargaría de todo. Los ojos de Emma se llenaron de lágrimas, y susurró: «¿Por qué me estás ayudando?». Alexander no supo qué responder al principio. Podría haberle dicho que le recordaba a su esposa, o que su música lo hacía sentirse vivo otra vez, o que simplemente quería hacer algo bueno por una vez, sin esperar nada a cambio. Pero en su lugar solo dijo: «Porque una vez alguien me ayudó cuando yo creía que no lo merecía». Ella no preguntó más. Solo asintió y lo abrazó sus pequeños brazos apenas alcanzando a rodearle el cuello. Por un instante él se quedó inmóvil, poco acostumbrado a un gesto de afecto tan simple. Pero luego puso una mano suave sobre su espalda, y algo dentro de él se rompió por completo. Era como si todos los muros que había construido a lo largo de los años hubiesen estado esperando este único momento para caer. Cuando se marchó esa noche, prometió volver pronto para prepararla para la audición. Mientras el coche se alejaba, miró hacia el gris paisaje urbano sintiendo una paz extraña. Por primera vez desde la muerte de su esposa, no vivía por obligación ni por rutina. Vivía con un propósito. Aún no sabía que ayudar a Emma cambiaría no solo su vida, sino también la suya, de formas que no podía imaginar. Pero al ver cómo las luces del orfanato se desvanecían en la distancia, supo que aquello era solo el comienzo de algo extraordinario. La mañana de la audición amaneció con nubes densas y una llovizna ligera que parecía difuminar los bordes de la ciudad. Alexander se encontraba de pie junto a la ventana de su oficina, observando la lluvia deslizarse por el cristal, su mente muy lejos de las reuniones a las que debía asistir. Apenas había dormido la noche anterior, consumido por la preocupación por Emma.
Nunca había asistido a una audición real, nunca había tocado frente a extraños que juzgaran cada nota. Y aunque se había preparado con una determinación silenciosa que incluso a él lo impresionaba, no podía dejar de imaginar sus pequeñas manos temblando sobre las teclas. Había organizado todo el coche que pasaría a recogerla, el permiso del orfanato, el comité de becas, esperándola en el conservatorio. Pero parte de él temía que todo fuera demasiado para ella. Había visto a demasiadas personas en su mundo derrumbarse bajo el peso de las expectativas, y la idea de que eso le ocurriera a Emma le resultaba insoportable. Al mediodía no pudo soportar más la quietud de su oficina. Canceló sus reuniones, ignoró las miradas confundidas de su asistente, y fue al conservatorio él mismo. El trayecto bajo la lluvia fue lento, con la ciudad difuminada en reflejos grises y plateados, y durante todo el camino no dejó de repasar en su mente las últimas semanas, la risa de Emma resonando en la sala de conciertos, su vocecita diciendo que tocaba para que su madre no desapareciera, y aquella forma silenciosa en que siempre le daba las gracias, como si aún no pudiera creer que alguien realmente se preocupara por ella. Al llegar el vestíbulo de mármol estaba lleno de niños, y sus padres todos bien vestidos con carpetas y partituras en la mano, sus rostros pálidos de emoción nerviosa. Él se sintió fuera de lugar entre ellos, su traje impecable, y su porte autoritario haciéndolo parecer más un juez que un visitante. Escaneó la sala hasta que la vio sentada en un banco cerca de una esquina. Parecía aún más pequeña que de costumbre con su vestido amarillo perfectamente planchado, el cabello recogido con una cinta azul y su cuaderno apretado contra el pecho. Estaba sola con las piernas balanceándose nerviosamente sobre el suelo. Cuando lo notó, su rostro se iluminó al instante y corrió hacia él pronunciando su nombre con esa voz suave y esperanzada que siempre conseguía desarmarlo. Él se agachó para quedar a su altura y le preguntó si estaba lista. Emma mordió su labio y respondió en voz baja: «Creo que sí, pero mi estómago se siente raro». Él sonrió y le dijo que eso significaba que le importaba, y que eso era algo bueno. Entonces, en un impulso poco común, se quitó el pequeño gemelo de plata de su manga izquierda, el mismo que su esposa le había regalado años atrás, y lo puso en su mano. «Para la suerte», dijo simplemente. Ella lo sostuvo como si fuera el objeto más valioso del mundo. Cuando por fin llamaron su nombre, dudó un momento mirando a Alexander en busca de apoyo. Él asintió y moviendo los labios le dijo: «Puedes hacerlo». Emma respiró hondo, enderezó la espalda y caminó hacia el escenario. La sala se quedó en silencio cuando subió al banco del piano, sus pies apenas rozando el suelo. Por un instante sus manos flotaron indecisas sobre las teclas, y Alexander sintió que su propio corazón se aceleraba. Pero entonces comenzó a tocar. Las primeras notas fueron suaves y titubeantes como susurros. Pero a medida que la melodía se desplegaba, su confianza creció. El sonido que llenó el auditorio era delicado, y sin embargo estaba lleno de vida, una mezcla de inocencia y profundidad, que silenció incluso a los jueces. Había una sinceridad en su interpretación que hacía olvidar que estaban escuchando a una niña. Alexander permanecía de pie al fondo de la sala, con el pecho apretado, al reconocer la melodía, una versión de la nana, que su esposa solía tocar, la misma que Emma había repetido inconscientemente aquella noche en que la encontró por primera vez. Cuando terminó, hubo una pausa tan profunda que pareció extenderse eternamente. Entonces, una de las juezas, una mujer severa de cabello plateado, se inclinó hacia adelante y le preguntó dónde había aprendido a tocar así. Emma sonrió con timidez y dijo: «Mi mamá me enseñó la primera canción, y un hombre que extraña a alguien me enseñó el resto». Hubo un murmullo de sorpresa en la sala y Alexander tuvo que apartar la mirada por un momento para recomponerse. Los jueces le agradecieron, le dijeron que tenía un don poco común y que pronto se pondrían en contacto. Cuando bajó del escenario, Emma corrió directamente a sus brazos, sus pequeñas manos aferrándose a su abrigo. «¿Lo hice bien?», preguntó sin aliento. Él la miró con los ojos ardiendo y respondió: «Lo hiciste más que bien, Emma. Estuviste extraordinaria». Salieron juntos del conservatorio,
La lluvia había cesado dejando una fina neblina que se arremolinaba alrededor de las farolas. La llevó a tomar chocolate caliente en un pequeño café cercano, donde ella no paró de hablar sobre la audición, sobre cómo creyó ver sonreír a uno de los jueces, sobre cómo casi olvidó el final, pero lo recordó justo a tiempo. Alexander la escuchó sonriendo, asintiendo de vez en cuando, dejando que su entusiasmo lo envolviera como la luz del sol después de años de gris. Cuando por fin se quedó en silencio, él le preguntó qué haría si la aceptaban. Ella pensó un largo momento antes de decir: «Creo que tocaría para las personas que están tristes, para que no olviden que todavía pueden sentir algo». No pudo responder de inmediato, pero esa frase sencilla lo llenó de un orgullo extraño e indescriptible. Cuando regresaron al orfanato esa noche, el cielo se había despejado por completo, y las primeras estrellas empezaban a aparecer. Antes de entrar, Emma se volvió hacia él y le preguntó si iría a su primer concierto si alguna vez tenía uno. Alexander sonrió y dijo que no se lo perdería por nada del mundo. Ella asintió con solemnidad como sellando una promesa, y subió corriendo las escaleras. Él se quedó allí un largo rato después de que desapareciera, mirando hacia las ventanas del orfanato. Algo profundo dentro de él le decía que aquello ya no tenía que ver con la caridad ni con la bondad. Tenía que ver con la redención, con reencontrar un sentido a la vida a través de la luz de alguien que tenía todas las razones para romperse, y aún así, se negaba a dejar de brillar. Esa noche, al volver a casa, colocó el gemelo de plata restante junto a su cama, y se dio cuenta por primera vez de que ya no se sentía solo. El silencio que antes lo asfixiaba, ahora le parecía lleno de música, de posibilidades de vida. Y mientras se dormía, no soñó con la pérdida ni con el vacío, sino con una niña pequeña sentada frente a un piano, su música resonando en la eternidad. Una semana después de la audición, la ciudad comenzó a descongelarse bajo el primer aliento de la primavera, y sin embargo Alexander se sentía más inquieto que nunca. Cada mañana revisaba compulsivamente su teléfono, esperando noticias del conservatorio, pero el silencio se prolongaba. El trabajo ya no lograba retener su atención. El imperio que había construido con precisión y control ahora le parecía pequeño comparado con la frágil esperanza atada al futuro de una niña. Algunas tardes se encontraba conduciendo frente al orfanato, fingiendo que simplemente tomaba un camino más largo a casa, aunque sus ojos siempre buscaban su pequeña silueta junto a la ventana. Una tarde, incapaz de soportar más la espera, se detuvo y entró. En cuanto apareció, los ojos de la cuidadora se abrieron como si una celebridad acabara de entrar. Balbuceó un saludo sin saber por qué un hombre de su posición había vuelto, pero él lo ignoró y preguntó por Emma. La mujer dudó antes de decir que la niña estaba en el patio tocando en el viejo piano roto que conservaban para los niños. Cuando salió, la vio sentada en el banco, gastado su vestido amarillo captando la luz del sol, sus dedos moviéndose suavemente sobre unas teclas que apenas producían sonido. Levantó la mirada al oír sus pasos, y todo su rostro se iluminó. «Viniste», dijo saltando y corriendo hacia él. Él sonrió agachándose un poco para poder mirarla a los ojos. «Te dije que vendría», respondió, y ella sonrió con amplitud, aferrando el pequeño gemelo plateado que él le había dado, como si aún fuera su amuleto de la suerte. Se sentaron juntos en el banco, y ella empezó a hablarle de los niños del orfanato, de cómo intentaba enseñar a uno de los más pequeños a tocar usando solo 4 teclas que aún funcionaban. Alexander rió suavemente, pero mientras la observaba sintió una punzada extraña, una mezcla de orgullo y tristeza. Había aprendido a crear belleza incluso con cosas rotas. Antes de que pudiera decir nada más, su teléfono vibró en el bolsillo. Al ver el identificador de la llamada, su corazón se detuvo por un instante. Era el conservatorio. Respondió rápidamente con la voz más baja de lo habitual. La conversación duró menos de 1 minuto, pero cuando colgó su expresión, debió decirlo todo porque los ojos de Emma se abrieron llenos de esperanza. Y bien, preguntó aferrándole la manga. Alexander sonrió entonces, una sonrisa lenta, genuina, que por fin alcanzó sus ojos. «Dijeron que sí», dijo en voz baja. «Entraste».
Por un segundo ella no se movió, como si su mente se negara a procesarlo. Luego soltó un pequeño jadeo cubriéndose la boca con ambas manos. ¿De verdad?, susurró. Él asintió y antes de que pudiera decir otra palabra, ella le rodeó el cuello con los brazos, llorando y riendo al mismo tiempo. «Voy a ir a una verdadera escuela de música», repetía una y otra vez, como si al decirlo lo hiciera más real. Alexander se quedó con ella hasta el anochecer, observando cómo le contaba la noticia a cada niño que pasaba, incapaz de contener su alegría. La cuidadora también salió al final confundida pero sonriente cuando él le explicó. Alexander se aseguró de que todo estuviera dispuesto: la matrícula, los instrumentos, incluso el transporte. Insistió en que todo se hiciera de forma discreta, sin que su nombre apareciera. No se trataba de reconocimiento. Se trataba de ver a aquella niña que había conocido tan poca bondad recibir al fin lo que merecía. Pero cuando Alexander se preparaba para marcharse, Emma tiró de su manga y dijo: «Vendrás a verme, ¿verdad? Cuando toque allí». Su tono era ligero, pero había un destello de miedo bajo sus palabras, el miedo a ser abandonada otra vez. Él la miró y le respondió: «Por supuesto. No te vas a librar de mí tan fácilmente». Ella rió, pero la forma en que su mano permaneció aferrada a la suya decía que aún no estaba segura de creerle. Durante las semanas siguientes, pasaron tanto tiempo juntos como pudieron antes de que empezaran sus clases. Él la llevó a comprar sus primeros zapatos nuevos para piano, pequeños, negros y relucientes, que la hacían sentirse como una profesional, y luego a una librería donde ella eligió un manual de teoría musical de segunda mano, con las páginas llenas de anotaciones antiguas. Alexander incluso se encontró haciendo cosas que no había hecho en años, horneando galletas un fin de semana, porque ella mencionó que extrañaba las caseras, o sentándose en el suelo de su estudio, mientras ella practicaba fingiendo ser parte del público. Su casa, antes silenciosa y fría, empezó a sentirse viva de nuevo. Su personal, acostumbrado a la rigidez y a los susurros, sonreía al escuchar la risa de Emma resonar por los pasillos de mármol. Pero no todo fue fácil. A medida que se acercaba a su primera semana en el conservatorio, la emoción de Emma comenzó a tambalear. Una noche, después de terminar su lección, se quedó callada frente al piano mirando las teclas. Cuando él le preguntó qué ocurría, murmuró: «¿Y si no soy lo bastante buena?». Alexander quiso tranquilizarla enseguida, pero vio el miedo genuino en sus ojos, ese miedo que nace de haber escuchado demasiadas veces que uno vale menos que los demás. Se sentó a su lado y le dijo: «Ser lo bastante bueno no significa no equivocarse nunca. Significa no rendirse cuando lo haces». Ella lo miró un largo rato antes de preguntar en voz baja: «¿Tú alguna vez quisiste rendirte?». Él dudó. Luego asintió. «Después de que mi esposa murió, no creí que pudiera seguir viviendo igual. Todo se sentía vacío. Pero un día comprendí que la única forma de honrarla era seguir viviendo de todos modos». Emma apoyó la cabeza en su hombro sin decir nada, pero su pequeña mano buscó la de él. Cuando llegó la mañana de su primer día, estaba callada pero decidida. Alexander la llevó personalmente al conservatorio, caminando junto a ella mientras subía los escalones. Por primera vez en años, sintió algo parecido al orgullo. No por sus logros ni por su riqueza, sino por su valentía. Cuando ella desapareció tras las puertas de cristal, la luz del sol se reflejó en el gemelo plateado que colgaba de su cuello, convertido ahora en un colgante improvisado. Alexander sonrió levemente, dándose cuenta de que una parte de su pasado se había transformado en símbolo del futuro de ella. Esa noche, al volver a casa, las últimas palabras de Emma seguían resonando en su mente. «Seguirás escuchándome tocar, ¿verdad?». Sirvió un vaso de agua, se quedó de pie junto a la ventana y susurró sin dirigirse a nadie en particular: «Siempre». En ese momento comprendió algo simple pero profundo. Había pasado su vida construyendo torres de éxito, creyendo que la fuerza significaba control, pero lo más grande que había hecho en su vida no requería ni poder ni dinero. Requería cuidado. Y por primera vez, el silencio de su ático no le supo a soledad. Le supo a paz.
Los años pasaron en calma como las páginas que se vuelven en un libro muy leído. Y aunque el tiempo cambió muchas cosas, no pudo borrar el vínculo que se había formado entre Alexander y Emma. Ella creció no solo en estatura, sino en confianza. Su música se volvió más rica, más compleja, y llena de una profundidad que asombraba a todos los que la escuchaban. El conservatorio pronto se convirtió en su segundo hogar, un lugar donde ya no era la niña huérfana con un cuaderno viejo, sino una prodigio cuyo nombre comenzaba a correr de boca en boca entre aplausos y susurros de admiración. Para Alexander, cada una de sus presentaciones era una victoria silenciosa. No solo por ella, sino por el hombre que él había sido aquel que había olvidado cómo sentir después de la pérdida. Cada vez que ella subía al escenario, era como si lo enseñara de nuevo a vivir, a sanar, a creer. En el 5º aniversario del día en que se conocieron, Emma fue invitada a tocar en una gala benéfica organizada por la empresa de Alexander. Aunque ella no lo sabía, él estaba detrás del evento. Era su regalo silencioso para ella, una forma de llevar su música al mundo, y al mismo tiempo darle la oportunidad de tocar en el mismo salón donde años atrás la había encontrado temblando frente a un piano en la oscuridad. Aquella noche, la ciudad brillaba con una luz dorada, y la sala de conciertos estaba llena de artistas, empresarios y figuras distinguidas, todos ignorando que la joven que estaba a punto de subir al escenario había sido una niña olvidada bajo la lluvia. Alexander se mantenía al fondo, oculto entre la multitud, con el corazón latiéndole con fuerza como no lo hacía desde hacía años. Cuando las luces se atenuaron, y ella apareció vestida con un sencillo vestido azul claro, que hacía juego con sus ojos, la sala entera cayó en un silencio reverente. Emma se sentó al piano, cerró los ojos un momento, y comenzó a tocar. La música que brotó de sus manos era diferente a todo lo que había tocado antes. Llevaba consigo rastros de su pasado, el dolor, el hambre, la soledad, pero también la calidez, el amor y la esperanza que habían florecido en los años siguientes. La melodía se elevaba como una historia contada sin palabras, y mientras Alexander escuchaba, comprendió que ella había entretejido fragmentos de las nanas de su esposa dentro de la composición, fundiéndolas a la perfección con su propio tema. Fue su manera de darle las gracias sin palabras. Una conversación muda entre dos almas que se habían salvado de formas distintas. A su alrededor la gente comenzó a llorar en silencio, conmovida por algo que no podía comprender del todo. Pero para Alexander cada nota era un recuerdo, cada crescendo un latido que lo acercaba un poco más a la paz. Cuando el último acorde se desvaneció, hubo un momento de quietud tan profunda que pareció sagrada. Luego, como si despertaran de un hechizo, el público se puso de pie en una ovación ensordecedora. Se lanzaron flores, corrieron lágrimas, y Emma permaneció allí haciendo una reverencia tímida, abrumada por el sonido de la admiración. Pero entre los vítores, sus ojos buscaron en la multitud hasta encontrarlo de pie, cerca de las puertas con las manos entrelazadas, sonriendo entre lágrimas. Sus miradas se encontraron, y por un instante fue como si el tiempo se plegara sobre sí mismo, llevándolos de vuelta a aquella noche fría de años atrás, cuando una niña temblorosa había encontrado a un hombre roto y de alguna forma lo había hecho entero de nuevo. Después del concierto, Emma corrió hacia él como solía hacerlo de niña, sus tacones resonando sobre el mármol, su risa brillante y libre. ¿Viniste?, dijo sin aliento, aunque su tono cargaba la misma incredulidad de siempre. Alexander sonrió secándole una lágrima de la mejilla. ¿De verdad creías que me perdería tu debut? Ella sonrió y le entregó una hoja doblada. Es la partitura, dijo. Para ti. La llamé la noche en que fui encontrada. Él la tomó, sus dedos temblando ligeramente, y por un momento no pudo hablar. Luego susurró. Es hermosa, Emma. Como tú. Ella se sonrojó y apoyó la cabeza en su hombro, y juntos se quedaron en el salón que se iba vaciando. Dos vidas que alguna vez estuvieron rotas, ahora encajaban en una armonía que ninguno había imaginado. En los meses siguientes, la carrera de Emma floreció. Recibió ofertas para viajar, presentarse en el extranjero y grabar su primer álbum. Cada vez que enfrentaba un nuevo desafío,
Alexander estaba allí no como su mecenas ni como su jefe, sino como su familia. Y aunque sus mundos eran distintos, el de él, lleno de juntas, y rascacielos el de ella, repleto de escenarios y melodías, encontraron la manera de seguir unidos sus vidas entrelazadas por una gratitud y un cariño que iban más allá de las palabras. Él asistía a sus conciertos en silencio, nunca en primera fila, siempre desde las sombras, satisfecho con verla brillar. Una noche de invierno, Emma lo visitó en su oficina. Él tenía el cabello ya gris, pero conservaba su elegancia. Lo encontró sentado junto a la ventana mirando el horizonte iluminado de la ciudad. Ella se acercó y apoyó una mano sobre su hombro. «Nunca me contaste cómo era ella», dijo con suavidad refiriéndose a su difunta esposa. Alexander se volvió hacia ella, sus ojos llenos de ternura. «Era muy parecida a ti», dijo tras una pausa. «Amable, terca y llena de música». Emma sonrió y se sentaron juntos en silencio con las luces de la ciudad titilando a su alrededor. «¿Sabes?», dijo ella al cabo de un rato, «creo que fue ella quien me envió contigo». Él no respondió, pero tomó su mano y la sostuvo con fuerza. Años después, cuando Alexander murió tranquilamente mientras dormía, no dejó instrucciones ni anuncios públicos, solo un sobre dirigido a Emma. Dentro había una carta breve escrita con su caligrafía firme y elegante. «Una vez dijiste que tocabas para que tu madre no desapareciera. Yo escuché para que mi corazón no lo hiciera. Gracias por devolverme a la vida. Toca para todos, Emma. Hazle sentir lo que yo sentí aquella noche al oírte tocar. Esa será mi herencia». Debajo de la carta estaban el anillo de boda de su esposa y un pequeño gemelo de plata, el par del que Emma aún llevaba como colgante.